Bueno, la vez pasada comenzamos a ver estos métodos aproximados para evaluar políticas on policy y bueno, pues lo que discutimos es que ahora vamos a tener una función parametrizada, en este caso con un conjunto de pesos W, con el que vamos a querer aproximar la función de valor con la que habíamos estado jugando. Esta función se define sobre un conjunto de características del estado que digamos que las propuestas que vamos a ver en este primer capítulo sobre este tema son diseñados por un humano, ¿no? Se dice handcrafted y es un experto el que pone ahí qué es lo que debe de poner, intentando capturar, pues digamos que las partes más importantes del estado que van a ser utilizadas ya por el algoritmo de aprendizaje. Bueno, una de las cosas importantes aquí es que la dimensión de este vector de pesos D debe ser mucho menor, o se espera que sea mucho menor que el tamaño del espacio de estados, porque lo que estamos buscando es una forma de escalar, o sea, un método que su complejidad no crezca con respecto al espacio de estados, sino contra otra cosa, en este caso OD, entonces debe ser mucho menor. Como consecuencia de esto, estos métodos aproximados van a van a adquirir necesariamente, o vamos a necesitar que adquieran la capacidad de generalizar, lo cual hemos dicho que es bueno, nos da más poder en el aprendizaje, pero lo hace también más complicado, ¿no? Desde el punto de vista teórico se pierden muchas garantías, con excepción de los métodos lineales, y se hace más difícil de estudiar. Y bueno, lo otro importante es que se puede extender los métodos que teníamos al caso de donde el estado es parcialmente observable, o sea, donde los sentidos de la gente no le permiten ver el estado completo, pero bueno, esta capacidad de generalización les va a permitir a estos métodos pues reponerse a esa deficiencia, ¿no? Entonces este es un caso también importante que se puede atacar con estos métodos aproximados. Bueno, entonces comenzamos viendo al problema de evaluación, suponiendo que íbamos a tener muestras de la función de valor, y entonces lo único que queríamos hacer en principio de cuentas es pues entrenar nuestro modelo parametrizado para que describiera esa función, que describiera esa función de valor. Bueno, dijimos que había dos retos importantes. Uno, la naturaleza en línea que tiene el aprendizaje, en el que nuestro modelo tiene que ir mejorando conforme van cayendo muestras. Y el otro reto es que es un problema no estacionario, sobre todo en el caso de que hacemos bootstrapping como en temporal differences, porque la definición de nuestro problema de optimización también se va a estar moviendo, ¿no? No podemos suponer que las muestras que obtenemos vienen de una distribución estática, porque como esas muestras están siendo afectadas por la aproximación que vamos moviendo, entonces todo eso se mueve, ¿no? Entonces es en esencia no estacionario. Vimos que eso no es cierto para el caso Monte Carlo, y es lo que facilita las cosas ahí, lo que permite retener las garantías de convergencia, ¿no? Pero en el caso de temporal difference se vuelve no estacionario, y entonces es otra cosa que vamos a discutir. Planteamos este problema de generar nuestro modelo aproximado como movernos en el espacio de los pesos, de forma tal que vamos a minimizar este error cuadrático medio, pero ponderado, ¿no? Donde esta ponderación me permitía darle importancia a ciertos estados y quitársela a otros, ¿no? Igual reconociendo que, dado que estamos ahora viviendo en un mundo donde el espacio de estados puede ser pues tremendamente grande, tenemos que enfocar nuestros recursos a los lugares importantes. Y bueno, entonces dijimos que una forma de darle importancia es hacer que esta distribución sea la distribución on-policy. Y pues tiene sentido, ¿no? O sea, si queremos evaluar una política, o si queremos encontrar su función de valor,
pues nos va a interesar ser más precisos en los estados que vamos a caer más continuamente con mayor probabilidad, y en los que no caemos, pues ya ni modo, ¿no? Esos, pues no me interesa tener una buena aproximación. Y bueno, ya nada más ahí vimos cómo obtener la distribución del tiempo que pasamos en los estados en estado estable. También argumentamos que a este problema de optimización, pues nos gustaría llegar al óptimo global. Ya discutimos que en general no se va a poder, con excepción de los modelos lineales y alguno más sencillo. Sí vamos a tener garantía de óptimo global, pero en general vamos a quedarnos contentos si podemos garantizar la convergencia a un óptimo local. Y bueno, hay casos donde desafortunadamente pues, los métodos divergen, ¿no? O sea, donde perdemos del todo las garantías. Y como método, pues como caballito de batalla, propusimos a este método de optimización que es gradiente descendente, que es, dijimos, pues, de los métodos más sencillos, pero pues dado que tiene requisitos o pocos requisitos para funcionar razonablemente, pues es el que utilizamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener en estos métodos de gradiente descendente es que vamos a tener un vector de pesos, y lo que vamos a pedir es que nuestra función aproximada sea una función diferenciable con respecto a los pesos. Y bueno, pues eso, ¿por qué? Porque nuestro problema de optimización consiste en movernos en esta función. Esta es la función de error con respecto a los pesos, con alguna forma, y lo que queremos es movernos siguiendo la dirección inversa del gradiente para intentar encontrar algún mínimo local, ¿no? Entonces, este es el espacio de las componentes de los pesos. Aquí pongo 3, y lo que haríamos es movernos donde esta función que dibujé acá es este error cuadrático medio, ¿no? Este es BW, donde lo que queremos es llegar al mínimo de ese lugar. Quisiéramos el log global, pero nos contentamos con un mínimo local, ¿no? Y bueno, entonces, como ya discutimos, este gradiente descendente lo único que hace es calcular el gradiente, y nos vamos a mover sobre esta gráfica en la dirección inversa, o sea, queriendo ir hacia abajo de la colina hasta quedarnos atrapados en un punto chiquito. Entonces, en eso consiste el problema de optimización en este caso. Y bueno, entonces, para movernos en el gradiente es que necesitamos poderlo calcular y por lo tanto que la función sea diferenciable, ¿no? Entonces, en el caso más sencillo, en el que cada observación que tenemos es el valor correcto de la función de valor, de estado valor, pues entonces podemos formular este problema como un caso de gradiente descendente estocástico, donde la función de actualización, pues esta es esta cosa de acá, ¿no? Donde lo que decimos es que nos vamos a mover en el espacio de los pesos y nos vamos a mover en la dirección del gradiente, ¿no? Donde esta es la derivada las derivadas parciales con respecto a los pesos de esta función que tenemos aquí. Aquí lo importante es que esta observación estamos suponiendo que no depende de los pesos, ¿no? Y bueno, y también dijimos que este es un gradiente estocástico porque no estamos minimizando toda la suma de los errores, ¿no? Que sería el gradiente, déjeme decirle, verdadero, ¿no? O sea, porque lo que quisiéramos es el gradiente de toda esta función que me define el error. Entonces, en lugar de moverme en el gradiente de esta función que me define el error, lo que estamos haciendo es movernos nada más en la dirección que nos van dando las muestras.
esta es una muestra nada más para un estado y nada más en el error para un estado o con la información del error para un estado es que nos movemos en el gradiente, cuando en realidad el ideal sería movernos en el gradiente de la función completa que involucra los errores de todos los estados, ¿no? Entonces, es por esto que este método se llama de gradiente estocástico, porque estas muestras típicamente son muestras que se hacen siguiendo una distribución. Entonces, ¿cómo van a caer esas muestras? Es un proceso estocástico. Entonces, nos movemos, digamos que en nuestra sábana de la función de error, de manera aleatoria, dependiendo de cuáles son las muestras que estamos trayendo de acá. Pero bueno, entonces la buena suerte que tuvimos es que estas muestras, en el caso de Reinforcement Learning, de hecho siguen ya una distribución, ¿no? ¿Cuál dijimos que era? Exactamente, la distribución on policy, que de hecho era lo que queríamos cuando formulamos el problema de optimización. Entonces van a caer más muestras de los estados más interesantes. Entonces, pues tuvimos suerte, ¿no? Ahí se alinearon nuestros astros y bueno, entonces este se convierte en la regla de actualización, en esencia nuestro algoritmo, para conforme vamos recibiendo muestras, ¿cómo se llama? Movernos en la función de error para encontrar el valor más pequeño, ¿sí? A ver, preguntas hasta aquí. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando ahorita? Los valores de W, ¿no? Porque estamos buscando evaluar. O sea, lo que queremos es una función parametrizada en W, que si yo le meto un estado, él me diga su valor. Pero en realidad donde nos estamos moviendo es en este espacio de pesos y nos estamos moviendo en ese espacio de pesos guiados por las muestras que estamos dando y el gradiente del error, ¿no? Que es ese que estamos allá. Porque queremos que ese error sea mínimo. ¿Sí, sí les hace sentido a todos? Muy bien. Bueno, entonces digamos que fue nuestra primera formulación y ya dijimos que esto va a converger al óptimo si es que el learning rate lo escogemos del tamaño, lo escogemos del tamaño adecuado, ¿no? Y bueno, entonces vimos este meme que, bueno, en realidad más que al óptimo va a ser a un óptimo local. Y bueno, en la práctica generalmente los óptimos locales son lo suficientemente buenos como para que los métodos que salen de ahí sean muy competitivos, ¿no? Pero igual el que agarramos puede ser muy chiquito con respecto a los otros que eran los más rudos, ¿no? Entonces ahora el siguiente paso que dimos fue volver la cosa más realista en términos del contexto de Reinforcement Learning y decir, bueno, en realidad, estas muestras que tenemos acá no necesariamente son el valor de la función, ¿no? En lo que hemos nosotros, no necesariamente son el valor de la función, en lo que nosotros hemos experimentado, estas muestras que son estimados, porque en realidad lo que nosotros quisiéramos tener acá es el valor esperado de, de esta variable aleatoria que tenemos aquí, y lo único que tenemos son muestras de esa distribución que si juntábamos muchas y las promediábamos, ese iba a ser un estimador sin bias de la variable aleatoria, ¿no? Pero entonces ahora aquí estamos suponiendo que no necesariamente nos cae el valor, sino muestras de la distribución correcta, sí, pero que necesito muchas de ellas para que en realidad tener el valor esperado y no nada más muestras de esa distribución, ¿no? Entonces, bueno, discutimos que aún en este caso, si es que efectivamente estas muestras son muestras sin bias del valor esperado que debería estar ahí, la cosa sigue funcionando. Y entonces, pues nos acordamos que, que ya que tenemos una forma de recopilar muestras sin bias de eso, ¿no? ¿Y para qué caso? Para el caso Monte Carlo. O sea, las muestras Monte Carlo
son muestras sin bias de este valor esperado, que es el valor de la función de valor que queremos, ¿no? Entonces, para el caso Monte Carlo, estas cosas no tienen bias. Para el caso Monte Carlo son muestras sin bias, y entonces vamos a retener la garantía de que nuestro método de gradiente descendente estocástico va a converger a un óptimo local. Y entonces eso está bastante padre, ¿no? Porque aún ahora teniendo este modelo aproximado donde estamos resolviendo el problema de optimización, de minimización de error, la forma en la que recolectábamos las muestras para llegar a la función de valor nos siguen sirviendo, ¿no? Sigue siendo exactamente los mismos mecanismos que utilizamos para el caso Monte Carlo se retienen, y pues eso nos daba origen a nuestro algoritmo Monte Carlo que se ve muy, muy sencillo, y de lo único que se trata es de ir recopilando muestras de return a partir de los episodios y utilizarlos para movernos en el espacio de pesos, siguiendo el gradiente de la función que tengamos. Entonces, dudas hasta aquí, por favor. Sí. Y, por ejemplo, empezamos con el tema de más rápido. Después, si en algún momento Sí, porque de hecho la garantía existe aún si iniciamos en un punto arbitrario. Y tiene sentido. Vamos a ver un poquito más adelante que temporal difference converge a un lugar distinto. ¿Se acuerdan que, bueno, ya habíamos discutido cuando vimos la parte de, no más que la de Epsilon Soft, la de batch updating, que temporal difference converge a otro lugar, ¿no? Diferente al de Monte Carlo. Bueno, pues este método de hecho no es ese mismo lugar, pero aquí también cuando veamos temporal difference en este método, se puede demostrar que bajo las condiciones correctas, temporal difference converge a otro lugar. Pero bueno, entonces ese punto de convergencia seguramente está mucho más cercano de la convergencia del óptimo local Monte Carlo, y entonces sí sería una forma de trabajar. O sea, comenzar con TD, dejarlo que converja y luego refinarlo un poco más con Monte Carlo es muy buen punto. ¿Alguna otra pregunta extra de esto? Para todos queda claro este algoritmito, que como dijimos se ve ahí muy, pues como está chiquito, ¿no? Se ve se me fue la palabra. Se ve muy modesto, pero en realidad tiene un montón de conceptos atrás, ¿no? O sea, con todo lo que hemos visto, más un poco de buena teoría de optimización. Y bueno, entonces, el siguiente paso que discutimos fue movernos al mundo temporal difference, que es cuando hacemos bootstrapping. Y bueno, vimos que ya se viola las suposiciones porque en realidad ya no nos estamos moviendo en la dirección del gradiente, y no nos estamos moviendo en la dirección del gradiente porque en realidad este no es la derivada de lo que está aquí adentro, ¿no? Porque él también depende de W. Y bueno, pues estos métodos se llaman métodos de semigradiente, y bueno, estos métodos de semigradiente pues ya no tienen menos garantías, y en general, como les decía, ya no nos vamos a tener la garantía de que van a converger a un mínimo local, pero sí tienen un punto fijo. Y lo chido va a ser es que ese punto fijo no está tan lejos de los óptimos locales. Entonces ahí vamos a poder seguir siendo felices. Entonces aquí el pseudocódigo es pues también muy sencillo. La diferencia es conceptual, tal vez importante, es una de las ventajas de los métodos temporal difference, es que no necesitamos generar el episodio completo para construir muestras. Ven que en este pseudocódigo está la generación del episodio y luego de ahí sacamos las muestras del episodio, ¿no? Y aquí en este caso, las muestras las podemos ir sacando transición a transición.
A ver, ¿eso por qué? Exactamente. O sea, en las muestras, en temporal difference, solo necesito una transición, veo la recompensa y lo compenso y lo completo con mi estimado, ¿no? Entonces, por eso transición a transición salen las muestras. En Monte Carlo necesito ver todo el retorno y de ahí voy extrayendo mis muestras porque necesito ver toda la suma de las recompensas hasta el final, ¿no? De nada más es como que para recordar la diferencia conceptual entre uno y otra cosa. Y bueno, entonces vamos a hacer un pequeño vamos a hacer un pequeño ejercicio mental para eh, de una forma de hacer un modelo aproximado. Entonces, un modelo aproximado sencillo, pero razonablemente útil en la práctica, es state aggregation. Entonces, de lo que se trata state aggregation, así como suena, es de que si yo tengo mi espacio de estados, imagínense que es esta cosa es mi espacio de estados, lo que vamos a hacer es agrupar a estos amigos, los vamos a agregar. Entonces este sería, por ejemplo, el grupo 1, el grupo 2 y así hasta un grupo G, ¿no? Entonces, en este caso de state aggregation, lo que va a hacer nuestra aproximación es que todos los elementos del mismo grupo van a tener una función de valor común. O sea, B de pi de todos estos va a ser va a ser el mismo valor, ¿no? Entonces, es una forma de hacer escalable la cosa, ¿no? Por ejemplo, si este fuera eh, un espacio de estados continuo, es una forma pues, sencilla de discretizarlo e intentar trabajarlo, ¿no? De donde le definimos aquí ranguitos y cosas así. Entonces, ¿sí es esto más o menos claro? Entonces, de esto se trata state aggregation. Pero a ver, entonces vamos a regresar aquí. ¿Dónde tengo? No tengo ninguna de esas. Creo que no. Bueno, no tenemos. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la conceptualización de la función de agregación. ¿Cómo definiríamos a la función aproximada, a nuestra función de valor aproximada? ¿Qué tendríamos? Bueno, en principio de cuentas, estas cosas o los grupos se volverían características del estado y entonces tendríamos tantas características como grupos. De esa forma, entonces, por cada uno de estos grupos deberíamos tener asociado un quién. Exactamente, deberíamos tener asociado un peso, ¿no? Entonces tendríamos asociado el peso 1 con el grupo 1 y así hasta un peso, en este caso G, para el grupo G. ¿Cómo definiríamos nuestra función de valor aproximada? ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo quedaría nuestra... Ay, se me olvidó cómo... Con gorrito, ¿verdad? ¿Cómo definiríamos a B de S, W? ¿Cómo la definirían? Pero sí, como puede ser un producto punto, pero ¿cómo definirían la agregación? ¿A qué le suena que estaría al máximo valor? A ver, yo les hago inception de una idea, como que me suena a que me serviría tener una función indicadora, ¿no? Una función indicadora que valga 1 si qué, si el estado S
¿Está en dónde? Exactamente, ¿no? En el grupo 1. Y esto lo multiplico por ¿quién? Exactamente, ¿por cuál? Por el W1, ¿no? Y así ya, ¿no? Esa sería nuestra función aproximada para este caso de la agregación. O sea, donde el valor de un estado pues va a depender, o sea, va a depender de en qué grupo está, o sea, solamente una de estas funciones indicadoras va a estar prendida si es que estos grupos son disjuntos, ¿no? Y entonces ya nada más su peso, digo, su valor va a depender de quién, va a depender del peso. Entonces, como que aquí es muy limpio, ¿no? Entonces, nada más, lo único que necesito es encontrar los pesos adecuados. ¿Cuál sería el gradiente en este caso? ¿Cuánto valdría el gradiente de esta función? O sea, ¿cuánto valdría este amigo? Nada más valdría 1, ¿no? Para cada uno de los, o sea, el gradiente ya para cada estado nada más vale 1 para cuando se pertenece a ese grupo. Entonces, cómo se vería la regla de actualización aquí? ¿Cómo, a qué derivaría esta cosa de acá, no? Vamos a poner esta. Me lo borré, ¿no? Para un estado cualquiera, este nada más va a valer 1 para el estado que estoy viendo, 0 para todos, y entonces nada más nos vamos a estar moviendo en la dirección del error, del estimado que tuviéramos y la diferencia hacia dónde queremos ir. Porque este amigo, ¿quién es? ¿Cuánto vale este? El W de esa componente, ¿no? Entonces nada más el nuevo, este es el error, y ya nada más lo actualizo en esa dirección. ¿Solamente para quién? Para el peso correspondiente al grupo al que pertenece el estado, ¿no? Entonces pues recaemos en el caso donde habíamos estado trabajando en esencia. Nada más es esta de forma de utilizar las variables indicadoras para ver dónde es que caemos en la actualización. ¿Sí, sí lo miran? A ver, pregunten dudas, por favor. ¿Y por qué estamos Porque nos conviene, ¿no? O sea, lo que teníamos acá, lo que comenzamos haciendo acá es definir una función que tenga esta semántica, que es que haya grupos de estados que compartan el mismo valor en nuestra aproximación. Y bueno, lo que queremos es que esta cosa, porque nos conviene, pues, sea una función lineal de los pesos, ¿no? Y entonces, pues la definimos así, o sea, definimos que esta función con la que vamos a aproximar la función de valor con esta semántica de grupos iba a ser de esta forma, ¿no? Donde íbamos a tener una variable indicadora que vale 1 cuando el estado pertenece al grupo cualquiera, y entonces lo íbamos a multiplicar por W. Entonces, dada esta forma, el valor del grupo, pues nada más queda representado por el W mismo, ¿no? Sí, sí lo miran todos, o sea, porque para cualquier cosa de aquí de G2, se apagan todos los unos para los otros grupos, nada más me queda el de G2 y el valor que me retornaría es directamente W2, por esa forma que pusimos de nuestra función, ¿no? Sí, sí lo miran.
Entonces, digamos que ahorita la diseñamos para que tuviera este comportamiento que queremos, ¿no? Que sea un esquema de agregación de estados, donde grupos conserven el mismo, el mismo valor. Y bueno, y este es el caso más sencillo donde estos amigos son disjuntos, que de hecho podrían estar traslapados. O sea, se vale que estos grupos pudieran estar traslapados, como por ejemplo para generar una especie de gradiente entre los elementos que están en la frontera de los grupos. Pero digamos que esta es la más fácil, ¿no? Que es así completamente, va a ser completamente discreta con respecto a los grupos. Y entonces definimos esta función. A ver, entonces, échenle un vistazo, por favor, a esta y vean si hace sentido. Imagínense que ya tenemos entrenados los pesos. Entonces, en los pesos, lo que necesitaríamos es que cada uno de los pesos debería tener ¿qué valor? Este de acá, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiéramos dada esa formulación que tenemos. Ahora, cómo lo vamos a lograr? Bueno, bueno, hasta ahí sí es claro. Pregunten dudas, por favor. Se recuerden, lo diseñamos para primero detectarme si un estado está en un grupo. Y eso es lo que me hace esta función indicadora, ¿no? Las funciones indicadoras general, o lo que hacen es valer 1 cuando ocurre el evento que está indicando la función y 0 en otro caso. Entonces, esta función toma el valor de 1 si el estado que estoy viendo aquí, o sea, si este estado ese que estoy viendo aquí, forma parte del grupo 1. Entonces, por ejemplo, si el estado que estamos observando es este de aquí, nada más esta función indicadora valdría 1 y todas las demás se hacen 0, ¿no? Y entonces lo que me devolvería la función B gorro de SW para sería ¿qué? W1, ¿no? Porque lo único que me devuelve es 1, entonces me devolvería W1. Esto es lo que me daría. Y así para cualquier otro estado. Entonces, si yo agarro un estado acá, solo la función indicadora relacionada con este grupo va a estar encendido y entonces lo que me devuelve sería nada más directamente el peso relacionado con cualquier grupo que tenemos. ¿Sí? ¿Sí lo miran? ¿Sí? Veo caras de duda, entonces, a ver, ayúdenme con preguntas. Bueno, si no, si el que calla otorga, ¿no? Entonces, si se fijan, ¿quién es el que me entrega el valor de los grupos? Pues es los Ws. Entonces, lo que vamos a necesitar es una forma de encontrar los Ws adecuados de forma tal que el error o la diferencia entre lo que me devuelve mi función aproximada a esta y la función verdadera sea la más chiquita posible. Pero voilà, ¿no? Es lo que hemos venido haciendo. O sea, lo que vamos a hacer ahora es utilizar nuestro gradiente descendente. Utilizar nuestro gradiente descendente que está puesto acá para ir cambiando los valores, de los pesos. Ya vamos a utilizar esta ecuación que está puesta aquí. Ahora nada más vamos a ver cómo es que va funcionando. Entonces imagínense que el estado ese que está aquí es este estado azulito, ¿no? Entonces me dan una muestra del estado, tengo una muestra del estado azulito. Entonces, es este mismo el estado azulito, ¿no? ¿Qué me va a devolver mi función aproximada? El peso, exactamente, ¿no? Nada más lo que me devolvería es el W azulito, ¿no? El peso relacionado con el grupo que estuviera ese. Y entonces aquí tengo este valor. Ahora, ¿cuánto valen las derivadas parciales con respecto a ese punto? Para todos los estados que no, o para todos los grupos que no están relacionados con ese estado, las indicadoras se van a volver ¿quién? Las derivadas se van a volver 0.
y el único que va a quedar es el 1 de la variable indicadora que sí queda viva. Entonces, este gradiente vale 1 para el grupo donde cayó el estado, y ¿cuánto para los demás? Exactamente, y 0 para los demás. Entonces, este gradiente se va a ver un chorro de ceros con un único 1 para el grupo que queda vivo. Entonces, en realidad, para ese grupo se hace 1, y lo único que nos vamos a mover es, o sea, el nuevo estado, nada más nos vamos a mover en la dirección de ¿quién? Y de ese error, ¿no? De la componente del grupo y de ese error. O sea, si estábamos yéndonos si teníamos más grande, nos vamos a hacer más chiquitos, o sea, según la diferencia nos vamos a mover, porque este es el valor, este es el valor actual, el valor nuevo, y nos vamos a mover en la dirección de su diferencia, ¿no? Entonces nada más vamos a ir ajustando ese W para ese caso en particular. Entonces, como que es el esquema más sencillo de un ejemplo en el que podemos utilizar gradiente descendente. Y es muy sencillo porque el gradiente, las derivadas, en este caso, valen 0 para todos los grupos donde no cae el estado en el que estamos viendo, y nada más vale 1 para el grupo en el que sí estamos viendo ya. Entonces, 0 para todos los demás, nada más queda un 1 en el estado que nos interesa, y nada más nos movemos en la diferencia. ¿Sí lo miran? Y pues ya, entonces este es un primer ejemplo sencillo de, este gradiente descendente con grupos. A ver qué dice acá atrás, antes. Bueno, entonces lo que nos presenta después el libro es un experimento de cómo trabaja nuestro gradiente descendente estocástico para implementar agrupación. Y la tarea con la que vamos a estar jugando es una vieja conocido, que es nuestro caminante borracho, pero ahora nuestro caminante borracho lo vamos a poder hacer mucho más grande. Entonces ahora este caminante borracho va a ser un caminante borracho de 1000 estados. Saben que habíamos estado con 100, pero ahora podemos ir mucho más, vamos a poder ir mucho más grande. Y lo que vamos a hacer es que estos estados los vamos, creo que, a agrupar creo que en grupos de 100, pero ya no me acuerdo. Pero entonces, para la función de agregación, pero en la idea es que en cada estado va a poder brincar a 100 vecinos a la derecha, o sea, desde su vecino inmediato a la derecha y hasta 100 para acá, con la misma probabilidad. Y lo mismo hacia el otro lado, ¿no? Es un caminante borracho que además brinca bien lejos, ¿no? Se puede brincar a cualquiera de sus 100 vecinos a la izquierda, también con la misma probabilidad. Y bueno, hay casos especiales que si es un nodo que tienen, por ejemplo, unos pocos vecinos hasta el estado final, lo que van a hacer es que va a tener la misma probabilidad de brincar a cada uno de estos, pero el brinco hasta el final va a acumular todo el resto de la probabilidad restante. Por ejemplo, entonces sería un centésimo, un centésimo, un centésimo, y los 97 centésimos que restan, ¿no? Para el caso de nodos que estén cerca de los puntos finales. ¿Qué es lo que dice acá, no? Que la probabilidad de brincar al punto final va a acumular toda la que estuviera restante si es que el nodo está lo suficientemente cerca de él, ¿no? Entonces, pero a fin de cuentas, bueno, es un caminante borracho, tal vez un poco más general, porque no solamente brinca uno a la izquierda y uno a la derecha, sino puede hacer saltos de hasta 100, ¿no? Entonces, ese es el nuevo proceso que vamos a querer evaluar. Y bueno, aquí igual tiene si termina del lado derecho gana +1, y si termina del lado izquierdo gana -1. ¿Cómo se va a ver
la función de valor aproximada para este caso de la agrupación? Pues así, ¿no? La verdadera función de valor es la roja y la función de valor aproximada que se calcula siguiendo Monte Carlo es este escaloncito. Tiene sentido, ¿no? O sea, quiere decir que todos estos pertenecen al mismo ¿quién? Pertenecen al mismo grupo y tienen este mismo valor. El siguiente grupo tiene el siguiente valor y así sucesivamente, ¿no? Este es para el caso donde tenemos 10 grupos de 100 estados. No tienen objetivo, o sea, nada más porque este es un ambiente sin política de control. Es un ambiente donde lo único que está jugando es la dinámica del propio ambiente. O podemos pensar que la política está fija, es esa que dijimos, ¿no? Que brinca a la izquierda, a la derecha. Entonces, lo único que nuestro objetivo en realidad es evaluar la función o estimar la función de valor, de estado de valor. 1 si caemos en la derecha y -1 si caemos en la izquierda. Entonces, por eso acá está -1 para cuando caemos hacia acá y para los estados cercanos de 1000, pues va hacia 1, ¿no? Y bueno, entonces este es utilizando muestras Monte Carlo. Entonces, dudas, por favor. Aquí le atribuyen el piquísimo esta es la distribución de estados mu y tiene este picote. ¿A qué se le atribuyen? A que ahí empieza. Por eso era importante cuando calculábamos la distribución de estados para el caso episódico, incluir la distribución de las veces que caemos en cada estado, dependiendo de la distribución de los estados iniciales, ¿no? Y bueno, entonces, pues es nuestro primer ejemplo de utilizar una función aproximada para escalar a un caso mucho más grande, ¿no? Y bueno, aquí se ve de entrada el precio que se paga, que es que no vamos a tener ¿cómo se llama? Pues una función de valor exacta, y pues era de esperarse, ¿no? Por la discretización que estamos utilizando. Entonces, ¿dudas? Y bueno, 100,000 episodios. Chorro, ¿no? Porque son Monte Carlo, o sea, tienen que converger varias cosas para ya tener la función de valor. Bueno, entonces, vamos a ver ahora sí el caso a detalle de los métodos lineales. O sea, hasta ahorita nada más habíamos dicho que si nuestra función era diferenciable, la podíamos utilizar con gradient descent. Entonces, un caso particular de los más sencillos es de las funciones lineales. Entonces, en este caso de la función lineal, nuestra función aproximada va a ser una función lineal, y de las cosas importantes o que hay que enfatizar es que una de las primeras cosas que uno tiene que diseñar
son las características. Entonces, como hemos discutido un poco, esas características generalmente las define el experto en el dominio. O sea, es un mapa de cosas que uno puede extraer del estado y que el experto del dominio, a través de su experiencia, determina que son importantes. Esas funciones que están puestas ahí desde X1 hasta XD son hechas a mano. Alguien dice, bueno, aquí yo lo que creo que de este problema, eso es lo importante. Pudieran ser, por ejemplo, cuántas piezas tienen, una suma ponderada de las piezas, el valor de las posiciones en el tablero, si es que están atrapadas piezas, cosas así, ¿no? O sea, son cosas que define el experto que define el experto del tema. Y pues bueno, la calidad ya de la solución, pues depende de que efectivamente estas cosas capturen lo que debieran de capturar, ¿no? Y bueno, entonces, en este caso, para los métodos lineales, pues lo que tenemos es que la función de valor, pues simplemente nada más la vamos a calcular como el producto punto de nuestro vector de pesos con esas funciones que definimos que les llamamos características. Y son estas cosas que están puestas acá, ¿no? Ahora, para que esto sea lineal, ¿qué es lo que necesitamos que sea lineal? Las Ws, ¿no? Entonces, de hecho, estas funciones características no tienen que ser lineales. O sea, pueden ser cosas ahí, lo que nosotros, casi lo que nosotros queramos, ¿no? ¿Y por qué? Exactamente, porque como vamos a optimizar con respecto al W, lo que queremos es que las derivadas las derivadas van a ser con respecto a W, entonces lo otro, pues podemos ser más locuaces, ¿no? Ahora, la otra cosa a apuntar es que estas funciones o estas características me van a definir mi espacio de las funciones que puede generar nuestra aproximación. Y entonces estas características pues me definen las bases de ese espacio de funciones que puedo definir, ¿no? Y bueno, entonces, como dijimos, lo chido de estos métodos lineales es que el gradiente pues nada más nos va a quedar como la derivada es de los Ws y todos los Ws son lineales, ellos pues, se quedan en un 1 y nada más nos vamos a quedar directamente con el vector de las características, ¿no? O sea, la derivada de esta cosa, pues simplemente nada más va a ser nuestro vector con estas funciones características, ¿no? Desde x1s hasta xdds, ¿no? Este es el gradiente, pues nada más es este vector de las funciones que definimos como características, ¿no? Sí lo miran todos. O sea, porque nada más es la derivada de estas, o sea, si derivan esta expresión que está acá, la derivada con respecto a W, nada más nos quedan las X, ¿no? Y bueno, entonces, siendo así, nuestra regla de actualización de pesos, pues nada más, bueno, lo que estamos sustituyendo es ahora el gradiente de este particular del caso lineal y pues es nuestro vector de funciones de características. Y pues ya, esta es nuestra función de actualización. Como les había adelantado, en este caso el gradiente descendente estocástico me garantiza convergencia al óptimo, porque solo hay un único óptimo. O sea, es una función que es monomodal, solo tiene un único mínimo, y pues ahí va a caer el gradiente descendente. Y bueno, pero esto nada más es cierto para este caso de modelo lineal con respecto a los pesos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, aunque los pesos son lineales, todavía tenemos chance de estas cosas ponerles funciones, como les decía, más interesantes.
Pero bueno, dudas hasta aquí. Solamente debe poderse poner algo ahí. Así es. Pues sí, así es. Y digamos, es muy buena pregunta. Ahí lo que quisiera o lo que se necesitaría es que las características tuvieran suficiente intuición para de lo que sí se alcance a ver, capture algo de lo que no está, de lo que, de la parte que no es observable. Entonces, o sea, si las características que tenemos no capturan nada de eso, pues va a estar, pues va a estar complicado, ¿no? O sea, ahí como que el prerequisito es que la parte no observable de nuestro estado, nosotros se pueda hacer algún tipo de inferencia a partir de lo sí observable. Y eso debe ser capturado por las características. Que en este caso es bueno, es misión del humano que lo está diseñando. En el caso cuando utilicemos, por ejemplo, redes neuronales, las características que salen como parte del proceso de entrenamiento, pues pudieran ellas capturar el patrón que no está explícito en el estado, pero que sí se pudiera recuperar a partir de lo que sí se ve. Pues a ver, más dudas, por favor. O sea, para todos es claro que ¿por qué esta fue nuestra función de aproximación? O sea, porque el gradiente, nada, como están los W se van en la derivada y nada más me quedan estas funciones. Sí. Me quedó la duda de. Dice que no es un óptimo, pero si lo estamos haciendo lineal, yo recordaba que la función lineal es lo que ya no tiene. En la que se está moviendo, tal vez es un caso particular, o sea, pero sí está determinado que aquí el, es un solo óptimo al que se puede llegar. Ahora, en este caso no está previamente acotado, ¿no? Porque la función de valor, pues es. Pues debe ser algún caso ya, o sea, alguna propiedad más particular que da esa garantía. Ahorita no la tengo presente. Pero bueno, es de los, digamos, como que de los resultados para este modelo. ¿Alguna otra pregunta? O sea, lo que quisiera que ahorita viéramos o que todos se aseguraran es que, ¿qué era este chiquito que está aquí abajo? ¿Qué es esa expresión? El gradiente estocástico general que teníamos, ¿no? Entonces, nada más este es el caso particular para cuando la función b es esa función lineal, ¿no? Donde tenemos un peso multiplicando a una característica, un peso multiplicando a una característica, un peso multiplicando a una característica. Entonces, en ese caso, pues el de aquí adentro queda igualito y lo que nos importa es la derivada, ¿no? Pero la derivada donde tenemos con respecto a los Ws de W multiplicando la característica, pues nada más nos van a quedar las características, que es lo que está puesto acá, ¿no? Sí lo miran todos. O sea, digamos que nada más es que esa derivada es fácil, se quitan los Ws y nada más me quedan las características tal cual, ¿no? Y bueno, es la función de actualización, la misma que ya habíamos estudiado, nada más para este caso donde estamos ya suponiendo que esta cosa la calculamos como un producto, el B, ¿no? Como un producto punto entre las características y los pesos. Y bueno, entonces, como les decía, para el caso Monte Carlo tenemos garantías de de que vamos a converger al óptimo global, pero para el caso de los temporal differences no. Pero lo bueno es que sí converge a otro lado y lo más bueno es que no queda tan lejano del óptimo local. O sea, de hecho, se puede demostrar que el lugar a donde cae está, o la distancia está acotada. Y entonces lo que vamos a hacer ahora
es intentar identificar cuál es ese lugar a donde converge temporal difference 0. Entonces, esto es para el caso continuo. Bueno, a ver, alguien explíqueme, por favor, cómo esta expresión que está aquí, la 9,9, es la función de actualización para t de 0 en este caso de función aproximada lineal. ¿Quién es qué? ¿Por qué? ¿Dónde salió eso? ¿Qué es cada cosa? Lo que vimos en una transición, ¿no? A ver, los fáciles, ¿no? Bueno, este son el nuevo peso, el peso actual. La recompensa que vi que estoy viendo durante el entrenamiento, ¿no? Esto que está aquí, ¿quién es? La corrección, ¿no? O sea, es el valor actual o el valor que tengo en mi modelo, ¿no? O sea, este cuate, ¿quién es? Este es B gorrito, ¿no? O sea, porque nada más es el producto de los pesos por mi vector de características. ¿Sí están, ¿sí están de acuerdo? Pero del estado siguiente. Así es. Exactamente. O sea, es el punto estupendo, ¿no? Pero esto es del estado siguiente, ¿no? O sea, porque si esto lo estamos viendo aquí, o sea, lo que queremos es evaluar, o sea, estamos aquí en S de T, estamos en S de T, transicionamos a S de T más 1, vimos esta recompensa, ¿no? Entonces, como le habíamos estado haciendo, es que en temporal difference, el retorno es esta recompensa más quién, más el estimado que yo tenga de este siguiente estado, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto que está puesto aquí? A estos dos amigos, este es el retorno y este es lo que tengo en mi modelo del estimado del siguiente estado. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, este es mi target temporal difference, ¿no? Esa es la muestra que estoy viendo ahorita. ¿Sí? ¿Y este quién es? Mi estimado actual. ¿Y este de acá? Es la derivada. Entonces nada más es, déjenme, me regreso aquí a la derivada, el target, mi estimado actual. O sea, nada más es la versión temporal difference de esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí la miran todos? O sea, nada más es peso nuevo, peso actual, alfa, mi target, o sea, mi muestra, el estimado que tengo ahorita, la derivada. Aquí nada más está puesto target, que está en términos de la recompensa que vi, lo que me dice mi modelo para el siguiente estado y lo que me dice mi modelo para el estado actual. ¿Y la quién? Y el gradiente, ¿no? Las derivadas. ¿Sí lo miran todos? ¿Seguros que sí? Y bueno, entonces aquí nada más es un poco de álgebra para factorizar a este xt. Bueno, entonces, eh, bueno, a ver, dudas, por favor, dudas sobre esto primero. O sea, lo único lo que hicimos fue escribir aquí la regla de actualización para el caso T de 0, ¿no? Y lo que cambió es que en lugar de nada más tener el target pelón, como sería en Monte Carlo, aquí tenemos que completarlo con este pedazo de acá, ¿no? Con nuestro estimado actual del siguiente estado, ¿sí? Ese es en realidad lo único que cambió. ¿Sí están de acuerdo?
Bueno, entonces ahora, si hacemos que, o sea, nada más vamos a decir que este vale B y esto de acá, y esto de acá vale A y W, ¿no? Entonces podemos escribir a nuestra regla nada más simplificada como de esta forma. Ahora, cuando, cuando esta regla de actualización converja, va a converger porque ¿qué? O sea, cuando quiere decir que converja, cuando el nuevo WT1 valga lo mismo que el WT anterior, va a ser porque ¿qué? Porque ya llegamos y porque este amigo de acá vale ¿quién? Exactamente, porque ese amigo vale 0, ¿no? O sea, y entonces ese lugar donde él vale 0 es el punto fijo a donde converge temporal difference, ¿no? Y a ese vector de pesos que se le llama WTD, pues nada más es despejarlo de esa expresión que teníamos, que es esta que está puesta acá, ¿no? O sea, ese es el lugar a donde converge este WTD. Y lo que está padre es que la distancia entre el error a donde converge temporal difference y el error mínimo está acotado. O sea, no va a ser arbitrariamente, no va a ser arbitrariamente malo, ¿no? Y pues eso está bien. El de, sí, porque esto nada más sirve para el caso continuo. El del descuento, ¿no? El descuento exponencial, sí. Y bueno, pues entonces eso le da buena vida al caso de temporal difference, ¿no? Aunque no converge al mínimo, aún en este caso lineal, pues converge a un lugar que no está tan gacho, ¿no? O sea, converge ahí a a este otro punto. Entonces, dudas, por favor. Entonces, ¿de dónde salió este amigo? Pues más bien de ver cuánto tenía que valer la matriz de pesos para que la regla de la actualización me dejara en el mismo lugar, ¿no? Entonces fue por eso que cuando esto vale lo mismo, cuando esto vale 0, entonces nada más fue de aquí que despejamos al W de T, ¿no? O sea, donde el lugar donde ya no donde ya no va a cambiar el vector de pesos va a ser cuando este vale 0, que es lo que viene, que está puesto acá, ¿no? O sea, cuando B, nada más ahora aquí le llamamos el WTD, cuando esto vale 0, y entonces ya nada más despejando WTD nos queda ese de ahí, ¿no? Y bueno, para el caso lineal existe la inversa de este A y pues todo funciona, ¿no? Entonces, dudas, por favor. Vamos a ver un tema más, porque los noto así como que están ya como que ya se cansaron. Por ejemplo, con respecto a la pregunta de Luis, todo esto funciona nada más si se está siguiendo la política on policy. O sea, como que sí hay más propiedades extras que están ahí metidas para garantizar la convergencia. Por ejemplo, esa es una de ellas, ¿no? O sea, de hecho,
Para otras distribuciones, pues esta cosa diverge a infinito, ¿no? O sea, hay otras suposiciones particulares ya del caso de Reinforcement Learning que dan la garantía de la convergencia. Y bueno, a ver, va otro resultado experimental. Para el mismo nuestro random walker, pero en este caso n steps temporal differences. A ver, primero vean acá, ¿qué notan de diferencia? Están más heterogéneas y están abiertas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, acá del lado izquierdo está todavía más alejado que del lado derecho. O sea, ese lugar de convergencia T de 0 es distinto al de Monte Carlo y es peor que el de Monte Carlo, ¿no? O sea, se ve cómo están movidos. Y acá, ¿qué era esto? En el, exacto, no el learning rate, no, en el temporal difference, ¿no? Ven que en el temporal difference podíamos tener un número arbitrario de pasos explícitos de recompensa, ¿no? Y de hecho dijimos que si ese lo hacemos grande, se vuelve ¿qué? Se vuelve Monte Carlo, ¿no? Y bueno, entonces aquí está también este estudio donde diferentes valores, pues también, o sea, también hay un valor donde TD tiene un error cuadrático medio chico, no, pero bueno, aquí la clave es en pocas iteraciones, ¿no? En pocas iteraciones, para n igual a 4, pues le gana mucho a las variantes Monte Carlo, pero ya hacia el infinito, Monte Carlo va a converger a un mejor lugar. Pero bueno, entonces de todas maneras hace sentido y es un poco el comentario un poco mucho, ¿no? El comentario que hizo Iván, que tal vez tenga sentido comenzar, converger al punto temporal difference y después refinar con Monte Carlo, ¿no? Para moverte más rápido hacia el lugar donde llega temporal difference y luego refinar más con Monte Carlo. Pero bueno, pues aquí están estos resultados. ¿Dudas sobre esto? El parámetro learning rate. Bueno, entonces vamos a ver el pseudocódigo. Que van a ser puras cosas conocidas y lo único que va a cambiar va a ser que ahora nos vamos a mover en los pesos, ¿no? No directamente en las funciones de valor. O sea, va a ser todo igualitititito. Con la diferencia de ahora que las muestras no nos mueven directamente en la función de valor, sino que nos mueven en el espacio de los pesos para minimizar el error de nuestro estimado de la función de valor. Pero todo lo demás es exactamente lo mismo para el caso n steps temporal difference, ¿no? ¿Dudas por qué esta cosa es semi-gradient? Por el bootstrapping, ¿no? Dijimos que como en realidad esta no es la verdadera, no es el verdadero gradiente de lo que está aquí adentro, ¿no? Por eso es semi-gradient, o le dicen falso gradiente. Y bueno, a ver, no sé si vamos a revisarlo rápidamente, ¿no? Entonces tenemos lo que queremos generar es nuestra función aproximada,
que ya dijimos que está definida del espacio de estados. Cruz, ¿esto qué es? El espacio de los pesos, ¿no? ¿Y qué nos debe devolver? Pues nos devuelve, para cada uno de estos estados y pesos nos devuelve un real, ¿no? Que es el valor del estado dado los pesos. Entonces tenemos nuestro learning rate o step size, este n que es el de los n pasos. Tenemos una inicialización arbitraria de los pesos, por ejemplo, en 0. Tenemos nuestra memoria para ir guardando los n pasos en el n steps temporal difference y hacemos episodios, ¿no? Entonces, agarramos un estado inicial, al principio no sabemos en cuándo termina, comenzamos a iterar, mientras no hayamos terminado, sacamos acciones de nuestra política, vemos el reward y el siguiente estado y los vamos almacenando, ¿no? Cuando ya es terminal, entonces nuestra T, que al principio no sabíamos, T mayúscula, ahora sí sabemos dónde termina, y luego lo que vamos haciendo es, si es que ya estamos adentro del episodio, recopilamos nuestras muestras, ¿no? Nada más ahora la cosa es que las muestras, en lugar de salir de la función de valor tal cual, salen de aquí, ¿no? Que es nuestro estimado, ¿no? O sea, es el estimado que tenemos de la función de valor. O sea, sigue siendo en principio exactamente lo mismo, nada más que ahora haciendo énfasis que este estimado no es tabular, es un estimado, ¿qué? Parametrizado en W, ¿no? Antes no estaba, porque era un estimado tabular de nada más ver cuál es el estado y de ahí sacábamos de nuestra tabla el valor. Ahora no es tabular, ahora necesito el estado y el vector de parámetros para tener nuestro estimado, ¿no? Entonces ya nuestro return son la suma explícita de las recompensas, corregido con el estimado del último estado donde llegamos después de n pasos, esa se vuelve nuestra muestra y esta aquí adentro es la que nos hace movernos siguiendo la derivada en el espacio de los pesos, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces es en esencia lo mismo, pero donde ahora nuestra función no es tabular, sino que está especificada en términos de estos pesos, ¿no? Sí es claro para todos, sí se les hace así claro como el agua. Y si no es claro como el agua, ayúdenme con preguntas, por favor. Sí. Ah, estaba saludando a alguien allá afuera. La finta, ¿no? Dudas, ¿no tienen dudas? ¿Cómo es ese chiste? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, algo así, ¿no? Y bueno, nada más aquí el zoom de estas expresiones que están puestas acá para que se les hagan todavía más familiares. Entonces nos estamos moviendo en los pesos, en el gradiente de nuestra función, pero bueno, en este caso sabemos cómo es el gradiente, que nada más depende de las funciones de características. Y bueno, estos muestras del retorno, nuestros targets, dijimos, son las recompensas explícitas y nada más compensada con con el valor que tenemos guardado en nuestro modelo parametrizado del último lugar al que llegamos, ¿no? Después de n pasos. Y bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? Ah, se coló una blanca. Bueno, entonces, como hemos discutido ya un poquito, uno de los elementos importantes para que estos métodos funcionen bien es que escojamos bien a las características. Ahí es donde podemos reflejar conocimiento previo del dominio del problema. Y bueno, una de las cosas que tenemos que hacer cuando diseñemos las características
es reconocer que estos métodos lineales de entrada, o sea, de ellos de manera natural, no pueden contemplar las interacciones entre las características. O sea, son independientes las características, ¿no? Al ser ortogonales. Entonces, si nosotros queremos capturar esas interacciones entre las componentes del estado, nuestras características tienen que capturar eso de manera explícita. Y bueno, es un ejemplo de eso, déjenme, es con lo que vamos a terminar. Bueno, ahora, entonces ya discutimos los modelos lineales y lo que vamos a ver ahorita y hasta el final de este capítulo es sabores de características. O sea, típicamente, ¿qué se ha utilizado para definir las características y que son buenas? Pues, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo construir características para métodos lineales? Entonces, la primera forma, de hecho, no es buena, o sea, generalmente da malos resultados, pero es la primera que se estudia porque es como que la más limpia y deja ver fácilmente qué onda. Entonces, la primera forma de diseñar características es utilizar polinomios. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, si nuestro estado, vamos a suponer que es un ejemplo, si el estado está definido por dos componentes reales, nosotros, en el caso de los polinomios, podemos definir características como polinomios de esas dos variables. Una forma sencilla sería, por ejemplo, donde las características sean directamente esas variables nada más así como tal, ¿no? O sea, la característica 1 es la componente 1 y la característica 2 es la componente 2, ¿no? Entonces sería como que la forma más simple de definir características para este estado de dos componentes reales. Pero bueno, una de las limitantes, como veníamos diciendo, es que esto no me permitiría capturar posibles interacciones entre esas dos dimensiones. Por ejemplo, que si S1 es muy alto, entonces S2 es mejor que sea bajo, o cosas de ese estilo, ¿no? Esas interacciones son las que no pueden ser capturadas por el modelo lineal. Pero bueno, una forma sencilla de hacerlo sería definir más características, por ejemplo, estas 4. Esta característica es esta cosa constante, otras características que nada más son las variables tal cuales, y esta otra donde yo tengo el producto de las dos componentes de entrada, donde ya puedo ver cómo interactúan una y otra. Entonces, esas son características polinomiales en términos de las componentes del estado, ¿no? Entonces, esta es, digamos que una forma donde tomo en cuenta tanto las características individuales como en este polinomio yo estoy queriendo capturar las posibles interacciones que pudiera haber de ellos. Si para el dominio del problema fuera sensato, podría ponerle polinomios de orden mayor si es que hay cosas que cree que puedan ser capturadas más grandes. Pero bueno, entonces este es un ejemplo concreto, sencillo, de cómo definir características. Y aquí, por ejemplo, este 1, ¿para qué? Para permitir que haya traslación, ¿no? O sea, y de hecho, para que sean una representación afín de funciones, ¿no? A donde pueda moverse y también puedan rotarse las funciones que se generan al salir de ahí. ¿Dudas sobre esto? ¿Cuántos pesos necesitaríamos para el caso de abajo? 4, ¿no? Es 1 por cada una de esas características. Y como les decía ahí, la magia es, pues, intentar, dependiendo del problema, tener la sensibilidad de ver cuáles son las características que van a salir, ¿no? Son semi-arbitrarias, ¿no? O sea, responden a lo que el diseñador cree que es importante de ser capturado a partir del estado actual. Sí. En este caso, el polinomio es cualquier polinomio, ¿no? En otros sabores de características, vamos a ver bases de Fourier, o sea, vamos a ver muchas cosas. Digamos, para el caso de polinomios, ahí son polinomios de las
variables de entrada, y de entrada son polinomios arbitrarios, ¿no? Que no vamos a querer ponerle muchos porque se hace más complejo computacionalmente al problema. Lo que quisiéramos son los menos suficientes para capturar todo el comportamiento que pueda ser necesario para que nuestra cosa aprenda, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Bueno, si no, las siguientes características son bases de Fourier, pero vamos a dejarlo para la próxima, vamos a dejarlo para la próxima vez. Entonces, vamos a concluir por hoy, nada más unos anuncios. Entonces, si quieres